de como la importancia de su obra o de su carrera o el impacto que tenía, porque ella no le gustaba hablar de sí mismo, también ser académico en ese mundo. Después empezamos a ir a las conferencias juntos y ir a ciertas cosas juntos y después ya en la última década compartí trabajo, hasta hicimos un volumen juntos y hasta también yo creo que no creía en las disciplinas, como estamos en historia. Ella hizo también colaboró con personas profesores de agricultura o de ingeniería. Hay una profesora en Chiapas que es ingeniera. Así cuando no, porque a mí me costó mucho escribir. Me costó mucho escribir ensayos y yo en la prepa, eso es lo que decimos para el high school, eso para mí no fue natural. Siempre estaban en casa, las invitaba a comer. Y acuérdate que muchos estudiantes vienen de la India o de América Latina o de Texas y ahora están en un pueblito pequeño en el estado de Nueva York. No es la ciudad de Nueva York, es un pueblito y el tiempo, el clima es horrible ahí. Llueve mucho, nieve mucho. Hola y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Español por Dentro. Estoy aquí otra vez con una invitada muy especial. Es una invitada mexicana pero que vive en los Estados Unidos y va a hablar sobre su madre, que no solo es su madre sino una institución en sí misma en cuanto a la escritura académica. Estamos con Melissa Castillo, la hija del conocida Debra Castillo, una investigadora y profesora en literatura latinoamericana que trabajó en Cornell University. Estamos aquí para celebrar la vida de Debra Castillo, que hace poco falleció. Sobre todo, muchas gracias, Melissa, por estar aquí. Estoy muy feliz por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues no, gracias a ti. Estoy seguro de que la gente que nos está escuchando o nos está viendo va a, pues, conocer mucho más sobre la vida de Debra Castillo. Este podcast es una celebración de la vida de la destacada investigadora y profesora Debra Castillo. Así que primero voy a dar una pequeña introducción de Debra. ¿Quién fue ella? Fue una investigadora y profesora en literatura latinoamericana en Cornell University. Se especializó en estudios feministas, traducción y narrativa caribeña. También publicó obras influyentes y analizó temas de identidad, género y cultura. Su legado académico contribuyó al desarrollo de los estudios hispánicos de una manera muy inmensa y la crítica literaria contemporánea. La labor académica de Debra Castillo se centró en la migración, los estudios fronterizos y los estudios literarios y culturales latinoamericanos y latinos. Publicó más de 150 artículos y más de 20 libros como autora, editora o traductora. Así que realmente tuvo este cuerpo de obra tan diverso y tan prolífico. También estuvo profundamente comprometida con los estudiantes latinos en Cornell y con proyectos comunitarios locales y fundó la reconocida compañía teatral T. Trottler, que presentó obras en Estados Unidos y en el extranjero. Con esta introducción de Debra Castillo, pues doy de nuevo la bienvenida a su hija, Melissa Castillo, quien ha dado a nosotros esta oportunidad de hablar sobre su madre. Así que otra vez, Melissa, muchas gracias por venir aquí. De nada, gracias otra vez por Bueno, esa sí, amplia introducción. no, bueno, pues merecida totalmente. Fue como dije, una persona destacada en el campo del hispanismo. Pero antes de que pues celebremos a través de esta charla la vida de Debra, me gustaría
Melissa, que por favor te presentaras un poco sobre tu carrera académica. Sí, claro que sí. Yo también soy profesora. Am, a veces, tengo mucho en común con mi mamá en el trabajo que yo hago. Lo que yo siempre digo es que ella trabajaba más en español y yo trabajo más en inglés. Ujú, Este, mi papá es mexicano, mi mamá es como, ¿sabes? Es Debra Castillo. Entonces yo crecí como, hija de inmigrante, pero también como bicultural y bilingüe. ujú, Entonces, yo trabajo más en como, bueno, como los estudiantes de mi mamá, los latinos de Estados Unidos, ujú, que puede ser en inglés, en español o en Spanglish. ujú, Soy profesora en Lehman College, que es parte del Universidad de Ciudad de Nueva York, que es la universidad pública de la ciudad de Nueva York, con un sistema muy amplia y yo enseño en Lehman College también, enseño en el programa del doctorado, ujú. um, en inglés, en el departamento de inglés. Sí. Pero Ujú, lo que yo hago es en ujú, Spanglish más que nada. So, voy a intentar de hablar en Spanish, pero yo crecí más cómodo en Spanglish, pero ujú, eso ujú. es un poco sobre mí. Bueno, pues muchas gracias a Melissa. Pues ahora hace poco, yo recuerdo que habías organizado un evento virtual para celebrar la vida de tu madre, y vino mucha gente, asistió mucha gente y mucha gente habló también. ¿Cómo fue esta experiencia? Primero me gustaría que pues empezaras con este evento, hablando un poco de este evento. Sí, hicimos un evento, como online o en Ujú, línea, ujú, memorial, y fue muy importante porque también tuvimos algo en Ítaca, donde mi mamá enseñaba en Cornell ujú, University, pero mi mamá ha tenido más de 130 estudiantes de doctorado, que es ujú, increíble. Yo ahora tengo 5 y es un increíble trabajo, tener tantos estudiantes y poder trabajar con tanta gente. Y ahora todos esos estudiantes están en todo el mundo. Y mi mamá siempre tuvo estudiantes de todo el mundo. Tuvo estudiantes desde la India. Uno de sus primeros era del Calcutta. Y ella también habló. Están en América Latina, están en España. Entonces yo quería hacer y también colegas que ya están en todo el mundo. Entonces yo quería hacer algo en línea para reconocer que mi mamá, tenía, este, rasgos como en todo el mundo. ujú. Tenía comunidades en todo el mundo y, y fue muy bonito, yo creo. Sí, realmente yo también asistí por un ratito ahí y realmente se pudo sentir la manera o las maneras en la que había pues tocado las vidas de mucha gente, ¿no? Pues, Melissa, ahora me gustaría preguntarte que si tuvieras que describir a tu madre más allá de su faceta académica, ¿no? ¿Qué rasgos definirías, definirían su manera de estar en el mundo? Sí. Lo interesante de mi mamá es que su trayectoria de algunas maneras era muy impresionante. Se creció en una granja pequeña en Wisconsin, muy humilde, muy de clase trabajadora, y se llegó a uno de los institutos más destacados de los Estados Unidos. So, esa trayectoria es como muy impresionante, pero sus características yo creo que nunca cambiaron mucho, como era como persona, Ujú, y yo creo por cómo era su familia, cómo se creció. Entonces mi mamá hasta el final era muy humilde, no le gustaba hablar de sí mismo, nunca, eh, le decía como incómoda, like,
que alguien le decía, hoy, pero eres la famosa Debra Castillo con 20 libros. Ella no le gustaba nada de eso. Y yo creo que eso es importante, hablar, porque eso no es tan común en académica. En académica es muy de como hablar de todo lo que has hecho, todos tus logros, todos tus libros, y ella fue como un modelo de ser diferente, que ella hacía el trabajo porque em, le interesaba el trabajo, no por llegar a algún meta o ganar premios ni nada de eso. Y también siempre ha sido muy generosa. Este, am, nunca se, todo lo que necesitaba otros venía primero, como eso trataba de sus hijos, de sus alumnos, de su comunidad. Y entre muchos de sus estudiantes circulaba una broma que mi mamá actualmente era trilliza, porque decían que habían tres Debras que hacían como 8 horas, cada 8 horas cada uno de trabajo. Y así podía hacer todo lo que hacía, porque siempre estaba ese si un estudiante entregaba un ensayo, próximo día ya tenía recomendaciones para revisión. Si necesitaba una carta, mañana ya lo tenía. Igual como hija, si yo necesitaba ayuda con tarea, nunca me decía, oh, yo estoy muy busy con mi trabajo, no te puedo ayudar. Siempre estaba, este, ayudando y muchos, yo no la vi haciendo trabajo en la casa, era mamá, y hasta en la universidad era, profesora, no estaba ahí como tampoco haciendo su trabajo, por eso decimos que actualmente era trilliza y Qué bien, hacía todo. qué bien. Qué bien. Un momentito. Bueno, pues muchas gracias por esta respuesta, Melissa. Y ahora me gustaría saber si recuerdas algún momento en el que te diste cuenta de que su trabajo tenía un impacto pues real en otras personas como estudiantes, comunidades, lectores. ¿Podrías hablar un poco sobre esto? Sí, la verdad es que yo no me di cuenta de quién era mi mamá hasta que yo tenía como 25 años. Ah, Ujú, porque yo no supe de como la importancia de su obra o de su carrera o el impacto que tenía porque ella no le gustaba hablar de sí mismo. Y no era como... mi papá era lo opuesto. Yo sabía que mi papá era como gente importante porque actuaba como gente importante. Decía, hasta nos decía, mi trabajo es más importante que ir a tu cosa de música. Y mi mamá no era así. Entonces, como chica de preparatoria, hasta en la universidad no me interesaba ujú, nada de eso y yo no quería ser académico. Yo no, yo quería ser periodista y yo fui periodista por un rato. Después, entré a estudiar posgrado y ya estaba como metiendo en áreas como parecidas a mi mamá. Yo ujú, me acuerdo una noche, yo estaba en mi apartamento y buscando artículos, haciendo investigación como baby investigadora y encontré un artículo de mi mamá. Y I was like, oh, interesante. Entonces empecé a leer el artículo y estaba como asombrada, porque era, es la verdad. Está bien, Yo era, no se escucha, no se escucha, ok, sí. ok. Ujú, Yo era tan asombrada porque era la manera en que hilaba las ideas. Era como sin tratar, con una elegancia. ujú, Y después de eso, como entendía a mi mamá, no tenía que esforzar su inteligencia, no tenía que decirlo, ah, siempre así. Era, mm.
yo creo, la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. Mm, Pero parte de esa inteligencia venía de ser curiosa por mm, el mundo. Entonces, ya después de eso, empecé a leer más y más artículos de mi mamá, hasta leer algunos de sus libros. Ahora estoy leyendo todo, estoy en proceso de todo lo que ha escrito mi mamá desde, todavía estoy en los años 80, porque hay tanto. Um, pero sí, fue como hasta los años, hasta 25 años. Pero después de eso, yo ya metiendo en el trabajo de mi mamá y metiendo en también ser académico am, en ese mundo. Después empezamos a ir a las conferencias juntos y ir a ciertas cosas juntos. Y después ya en la última década, compartí trabajo, hasta hicimos un volumen juntos. Y después de eso, ya cuando ya, estaba más metida en el mundo, vi cómo estaba impactando a los estudiantes y vi hasta, pero eso es lo bonito de tener algo como el memorial, que estoy escuchando historias que no sabía de cómo, no solo cómo ayudó a estudiantes, pero en muchas veces transformó mm. las vidas. Este, So, fue un Sí. poco tarde, pero Mm, no, pero muy interesante. ¿Y qué temas o preocupaciones tú crees, Melissa, que la acompañaron a Debra toda su vida, tanto en lo personal como en lo intelectual? Si podrías compartir. sí, yo creo que mi mamá siempre tuvo interés en la creatividad y Ujú, siempre creía en el poder de los artes, de las artes. Este, desde chiquita ella escribía novelas. ujú, Yo encontré una novela de como 1000 páginas que escribió entre los años 9 y 13. Estaba en dos partes. ujú, Y hablando con sus hermanas y hermanas, ella era la mayor de 7. Siempre estaba como escribiendo obras de teatro y organizando a sus hermanos y hermanas para poner las obras. Y también siempre me decía a mí, porque yo soy poeta, que le gustaría ser poeta. Y yo, como ahora como reflejando, yo creo que ella no se sentía como, ella era una persona muy creativa en sí mismo, pero le gustaba mucho todo la creatividad. Entonces, escribía sobre escritores, escribía sobre artistas, escribía sobre teatro. Y hacía el grupo de teatro, Teatro Taller, que hacían producciones, ya cientos de producciones sobre 30 años. ujú. Um, yo creo que eso, que la importancia de las artes y de también la expresión creativa y que eso es para todos. Sí, claro. Y Melissa, que tu madre trabajó mucho sobre fronteras, ¿no? Fronteras, migración e identidad. Estos temas de cierto modo le definió, ¿no? Así que, ¿cómo se reflejaban esas ideas en su forma de mirar la vida cotidiana? Me gustaría saber algo de esto. Yeah. Yo creo que a mi mamá le interesaban las fronteras porque ella no creía en las fronteras. Creía en Ujú, divisiones de gente, trabajaba y hacía ¿cómo se dice? ujú. ¿Colaborador? Ujú. Sí, Colaborador, sí. sí, con gente de toda clase, Ujú, de todas partes del mundo. ujú, Este, colaboró con personas en la India, en México, en Argentina. ujú, Trabajaba con grupos indígenas en Chiapas por muchos ujú, años. Entonces, y eso también yo creo que viene de cómo creció, ujú, no sentí como superior a nadie, nunca se ujú, sintió así. ujú, Y hasta también, no, yo creo que no creía en las disciplinas, como estamos ujú, en inglés.
en historia. Ujú, Ella hizo, también colaboró con personas en profesores de agricultura o ujú, de ingeniería. Hay una profesora en Chiapas que es ingeniera y se hicieron muy buenas amistades y hicieron todo trabajo en el campo en Chiapas. So, yo creo como que esa sentida que veía las fronteras o también las divisiones de la sociedad de que existían en el mundo académico y como que no les hizo como no los veía como necesarios y también ella era también como dijiste en la vida cotidiana muy muy metida en apoyar a las comunidades migrantes ujú. en Upstate New York, en Ithaca, New York, digamos, ese área. Y los hacían muchas cosas para apoyar lo que necesitaban, comida, educación, fiestas, lo que sea, apoyo, whatever. Sí, Hacía todo. So, eso era mm, una gran parte de su vida. Ujú. bueno, muy bien. Y Melissa, cuando la presenté a ella en la introducción, no mencioné ningún libro porque quería saber de ti, ¿no? La hija de Debra Castillo. Ah, ¿Qué libro, proyecto, pues, o etapa de su carrera consideras que la representaba mejor y por qué? Especialmente quiero el nombre de un libro. Sí. Eso es muy difícil porque algo que me gusta de mi mamá, otra como enseñanza de mi mamá es que puedes seguir como cambiando en tu carrera en Mm, interés mm, en tu como área de investigación. Lo que ujú, estudiaste de doctorado no tiene que ser lo que eres como más famosa. ujú, Y mi mamá es como el mejor ejemplo de eso, porque mi mamá realizó su doctorado en inglés, no en español. Eso no es muy conocido. Hizo su undergraduate, BA, bachelor's, y su maestría en español. Después hizo su doctorado en inglés porque en esa época estaba casado con mi papá y pensaron que iban a regresar a México, o bueno, mi papá regresar a México y vivir ahí y sería mejor tener un doctorado en inglés para enseñar inglés. Pero después cuando no se regresaron a México y después empezó a enseñar y tomó como 7 años para llegar a tener un trabajo fijo en Cornell. Eh, Empezó a regresar a español. Y, y yo creo que desde ahí ya tuvo como tal vez como su breakthrough o algo, el libro que es muy conocida, como que le hizo la carrera, que es Talking Back. Que es una obra sobre el feminismo en América Latina, uno de los primeros libros sobre feminismo en América Latina escrito en inglés, como para un mundo. Abrió el mundo académico que existía en Estados Unidos sobre América Latina, pero enfocado en feminismo y mujeres. Porque antes todo el enfoque hasta en el trabajo como muy de mi mamá, como de los primeros años, eran sobre Borges o Fuentes o todo era sobre hombres. Um, y entonces ella como abrió una discusión sobre mujeres. Y eso lo seguía con sus próximos libros que también son muy conocidas, Easy Women, que es sobre y Border Women, que son sobre mexicanas y la frontera. mm. So, esos son, yo creo que como libros, como Talking Back era como el libro. El libro, el libro que a mí me gusta más es Redreaming America. Um, ¿Por y, qué? y porque yo digo que es el libro que es sobre mí.
Y también es dedicado a mí a mí y a mi hermano. Y es un libro donde ya empieza a hablar como Estados Unidos como um, este, como Estados Unidos, como de latinos de Estados Unidos, como un lugar y una literatura multilingüe en Spanglish, Spanish, y entonces como a mí me gusta creer que yo fue como una influencia en ese libro porque a nosotros nos estaban tratando de criar, bilingües, aunque a Mm. veces a mí no me gustaba porque yo quería ser como todos mis amigos y solo hablar en inglés, pero ahora con mucha gratitud a mi mamá que me hacía aprender español también. Sí, qué bien, sí. ¿Y cómo era la relación de Debra Castillo con la escritura y la lectura en casa? Me gustaría Ujú. saber esto, ¿no? ¿Tenía rituales o hábitos o manías que recuerdes con cariño? Sí, pero también yo tenía que aprender esos más tarde porque como te dije, nadie nunca la vi a mi mamá trabajando. Entonces, cuando yo era más grande, la pregunté cómo y ya estaba como ya conocida de, wow, mi mamá escribió como 15 libros mientras que yo era joven, ¿cómo lo hacía todo eso? Y ella me contó que ella se despertó todos los días a las 5 de la mañana y escribió de 5 a 7. Y de las 7 ya me levantó a mí y mi hermano. So, hacía todo en 2 horas, 6 o 7 días a la semana. Y como supe que solo tenía 2 horas, tenía que ser muy eficiente. So, nada de scrolling en Facebook. Bueno, no existía, pero nada de eso. Y solo tenía que sentar y escribir y hacer el trabajo. Y yo creo que eso viene también de cómo se creció. Tenía que levantar a las 5 de la mañana todos los días y las vacas no toman vacación. So, eso es 355 días del año. Se tienen que comer, se tienen que cuidar. So, ella como siempre tuve esa disciplina, pero yo creo que ella nunca lo tomó como, oh, tengo que hacer esto, como siempre le gustaba hacer el trabajo y entonces así lo hacía. También de joven me enseñó como un sistema de usar como escribir diferentes ideas en cartas, como en index cards. Y así cuando no, porque a mí me costó mucho escribir. Me costó mucho escribir ensayos y yo en la prepa, eso es lo que decimos para el high school, eso para mí no fue natural. Yo era mejor para las matemáticas. Entonces mi mamá me ayudaba y usar como estas tarjetas para organizar ideas. Y yo uso eso para mis estudiantes que ahora tienen dificultad con organizar sus ideas. Bueno, cortar el papel, arreglarlo, usar como otro tipo de pensarlo, tomar un espacio de la computadora y verlo como en una manera más visual. A veces te puede ayudar. Sí, sí. Y muchas personas la recuerdan a Debra como mentora, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo deba a sus estudiantes, perdón, daba a sus estudiantes o colegas, incluso pues fuera del aula, ¿no? Porque tú mencionaste en el principio de esta charla que tenía estudiantes desde la India y otras partes del mundo. Así que cuéntanos un poco sobre su rol como mentora. Um, yo creo que primero, siempre era disponible. Ujú. Tenía un problema, si necesitaba hablar, este, era disponible, pero como rápido. Yo me acuerdo cuando a veces, cuando yo estaba en el posgrado, me tomaba unas semanas para encontrar y tener una cita con mi comité y ella como estaba siempre disponible. Si necesitabas algo a último
hora la podías llamar, ujú, este, y también yo creo que algo, sus comentarios, en sus trabajos, en sus tesis o en sus artículos, eran muy completos, ¿ok? Lo tomaba mucho, los regresaba rápido, pero también eran muy completos y detallados. Yo sé porque también me ayudaba a veces a mí, porque a veces yo no me sentía como que estaba recibiendo, este las revisiones que yo necesitaba o la ayuda que yo necesitaba para mejorar como escritora. Y entonces ella, y eso es algo que ahora yo trato de hacer con mis estudiantes. Pero la otra es que a veces, con muchos, casi, bueno, con todos, las cuidaba como madre sustituta casi, y y muchos con los estudiantes que eran muy jóvenes o eran muy lejos de sus familias. So, siempre estaban en casa, las invitaba a comer. Y acuérdate que muchos estudiantes vienen de la India o la América Latina o de Texas y ahora están en un pueblito pequeño en el estado de Nueva York. No es la ciudad de Nueva York, es un pueblito y el tiempo, el clima es horrible ahí. Llueve mucho, nieve mucho. Entonces ella, era muy conocida como cocinera mexicana, y entonces, las invitaba a comer. Muchos estudiantes, hasta vivían con mi mamá a veces cuando estaban como entre apartamentos o entre trabajos. Algunos vivían unos años, bueno, lo máximo eran 2 años, pero unos meses era más normal, como entre el verano. Y creciendo siempre, el Día de la Gracia o Thanksgiving ujú. era como enorme en nuestra casa porque era como el Día de los Órfanos. Todos que no podían regresar a sus familias venían a nuestra casa y para comer pavo y mi mamá decía pavo y mole poblano en vez de y tamales. Entonces eso era muy famoso. So, yo creo como que ese sentido familiar, que les dieron la confianza de hablar con ella, de pedir ayuda cuando necesitaban ayuda. Ella daba esa confianza. Yo, que yo no tenía, yo no, yo creo que eso es es muy único. Yo no tuve la misma experiencia con mis mentores, que no era nada mal, pero era más como formal. Ella era muy como informal y familiar. Qué bien, qué bien. Y pues ¿hubo alguna decisión difícil para ella o un desafío personal que marcara su trayectoria y que el público quizás no conozca? Sí, yo creo que el divorcio con mi papá fue muy difícil para ella, fue muy difícil para todos. Ujú, Y yo creo que tal vez algunos ni sabían que su vida personal estaba como todo ujú, cambiando porque siempre afrontó todo con gracia y siguiendo poniendo a sus alumnos y hijos como primeros. Pero ahora como revisando todo lo que escribió y todo, yo noto un cambio en su trabajo, que para mí es muy interesante, reflejando que antes, su trabajo era como más, como tradicionalmente teórico, como más, como, este, tradicionalmente, intelectual, no sé exactamente cómo explicarlo. Y después, yo creo que se abría más como se sentía más espacio para ser creativa, para, tratar nuevas cosas, para hacer más, trabajo comunitario en vez de, porque lo académico a veces es como que más valoran lo individual, la publicación, solo.
en vez de en una colaboración. Y como después de eso, como que ya no le importaba, like, hacer nada para nadie, solo le quería hacer lo que, o impresionar a nadie. Y es como se tenía, es como la curiosidad y la creatividad como se abrió completamente. Y yo es como es más abierto en la escritura. Se tiene que notarlo como en los 90 y los principios de 2000. Hay como cambia un poquito. Pero yo sé que eso fue muy difícil, pero yo creo que al final como logró transformar y salir am, como más, más am, como haciendo más de lo que ella quería hacer, like más, algo así. Sí. Y pues ahora hablando de ella como como tu madre, ¿no? ¿Qué valores intento transmitirte a ti como hija, ¿no? Y cuáles crees que se reflejan también en su obra? Yo creo que su trabajo, y eso también es algo que yo trato de hacer, yo creo que es un valor que me ha dado, es poner al centro las personas que a veces están pasados Ujú, por, como en su trabajo, a veces lo que está considerado la periferia es el centro. ujú. Y yo también trato de hacer eso, investigar más las voces de gente que no han tenido la atención, pero están haciendo cosas muy interesantes. Y también, yo ahora ya tengo el mismo, bueno, no digo que es problema, pero yo sigo um, editando volúmenes de trabajo de otras personas en vez de hacer mi propio trabajo, porque me gusta ayudar a tener a otra gente, tal vez tener su primera publicación o de juntar voces que no han sido juntados. En el volumen que ella y yo hicimos juntos, tuvimos voces de África, de Australia, de la India, de México, y tal vez esos voces no han estado escuchados en el Estados Unidos. So, traer esas. So, um, yo creo que como como un ojo más como abierto a otro tipo de trabajo, otra gente, y no solo seguir las mismas cosas que siempre están enseñando en las clases y tratar de poner más diversidad en el trabajo. Bueno, pues sí, y hemos llegado hasta el final, la parte final de esta entrevista tan fascinante contigo, Melissa. Si pudieras elegir, ¿no? Una sola idea o enseñanza de tu madre para que las nuevas generaciones la recuerden, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que algo muy importante una enseñanza muy importante de mi mamá es que el conocimiento proviene de muchos lugares, Ujú, no solo de las instituciones prestigiosas o los libros que alguien te ha dicho que son los más importantes, ujú, pero que hay conocimiento muy importante de pueblos indígenas, de comunidades migrantes, de los ancianos de la comunidad. Ella me enseñó, y yo también creo que ella enseñó a muchos, a escuchar, ujú. like, y tomar el tiempo y espacio para aprender de todo tipo de gente. um, es estar abierta a que el conocimiento está en muchos lugares, no solo en como lo tradicional de lo académico, de las universidades. Qué bien, qué bien. Creo que a través de ti, Melissa, yo he conocido a una parte de Debra Castillo
que no conocía. Y claro, mucha gente creo que está viendo esta charla tampoco. Así que muchas gracias, Melissa, por tu tiempo. Nos has contado muchas anécdotas y mucho sobre Debra que realmente enriquece este canal, ¿no? Y así que muchas gracias por estar aquí. De nada, muchas gracias a usted también por tener este spotlight en mi mamá. Sí. No, gracias a doctor Melissa Castillo y gracias a Debra Castillo por darnos mucho que leer y mucho conocimiento sobre ah, los aspectos de hispanismo que realmente merece ser un libro en sí mismo. Así que gracias, Melissa, y hasta el otro capítulo de Español por Dentro. Chao. Chao.